Vicepresidencia de Capacitación, la verdad es un gusto que el día de hoy nos acompañen y especialmente quiero darle las gracias a todo el equipo de Cámara y Asociados, que es la Notaría 30 de Cancún. Van a estar participando en este curso Enrique Gabriel Loza, que es el abogado coordinador, Marco Antonio Rodríguez, que también es abogado de la misma notaría, y Adriana Chiabón, que es abogada también de la Notaría 30 de Cancún. El curso, pues como ustedes ya saben, es Impuestos y Derechos en Transacciones Inmobiliarias. Como les digo, creo que es información muy necesaria que tenemos que tener clarísimo para podérsela brindar a nuestros clientes. Entonces, pues Marco, te dejo con tu audiencia, agradeciéndote de antemano el que nos hayan dado este espacio para AMPI Playa del Carmen. Claro, muchas gracias, Marifer. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ya nos ayudó a presentarnos Marifer y bueno, nada más denme un minuto en lo que conectamos la presentación para que la puedan ver todos. Está cerrado tu micro, Marifer. Perdón, les comentaba yo que a través del chat pueden estar haciendo preguntas para que el equipo de Cámara y Asociados nos pueda estar retroalimentando y si no, igual hacia el final del curso dejamos un espacio de preguntas y respuestas para todo lo que ustedes puedan necesitar preguntarles ya cuando tengamos toda la información que nos van a brindar, ¿vale? Entonces, Marco, pues ahora sí, adelante. Sí, ahora sí ya ven la presentación, ¿verdad? Nada más completo. Ok. Bueno, pues vamos a empezar con los impuestos y derechos en transacciones inmobiliarias y después vamos a continuar con el tema de la documentación necesaria para las operaciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tema del CFDI, muy importante actualmente, ya que a partir del 1 de mayo del 2014 es una obligación que todas las operaciones inmobiliarias que se realicen en donde haya un traslado de dominio cuenten con un complemento fiscal digital por internet. ¿Qué es esto? Es prácticamente una factura, ¿no? Ahora no es suficiente con que la escritura tenga el valor de adquisición, sino debe tener una factura complementaria. Al momento de enajenar esta propiedad y no tener esta factura, no se puede acreditar el costo de adquisición, por lo que pues es importantísimo que a partir de 2014 tengan este complemento, ¿no? Abundando un poco más en lo que comenta Marco, en muchas ocasiones hay operaciones en las que por alguna situación pues el vendedor, persona moral o una persona física con actividad empresarial no emite el CFDI. Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Si es una operación posterior a la entrada en vigor de esta obligación dispuesta en esta miscelánea fiscal del 2014, ¿qué es lo que va a suceder? El vendedor va a tener un valor de adquisición igual a 0. Entonces, eso lo que va a ocasionar es un impuesto sobre la renta sumamente elevado, ¿no? Suponiendo que a lo mejor es una operación que van a vender en 8 millones de pesos un departamento y la persona adquirió en 5, pues ahí ya tiene una ganancia de 3 teniendo el CFDI correcto, pero si no lo tuviera, pues el valor es 0 y ahí va a tener en teoría una ganancia para el SAT casi de 8 millones de pesos. Entonces, esa es una de las razones importantes a veces cuando clientes vienen y hacen operaciones en la misma escritura, cuando es una persona moral o una persona física con actividad empresarial, nosotros ponemos esta prevención de que será la parte vendedora quien emita el CFDI y se lo hacemos saber al comprador para que
o se la entrega en el momento de la escritura o se la entrega a lo mejor 1 o 2 días posteriores a la firma, ¿no? Ha pasado en ocasiones que de pronto pues hay sociedades que por alguna razón o se escinden o se fusionan o se liquidan y luego uno ya no sabe dónde está la sociedad y se vuelve un poco complejo la emisión del CFDI. Y lo que ocasiona es eso, ¿no? No tener este documento hoy por hoy, si es una operación posterior a mayo de 2014, el impacto fiscal que tiene el vendedor persona física es bastante importante, ¿no? Entonces, siempre es importante recordar al cliente solicitar la emisión de ese documento. Y en el caso de las personas físicas, bueno, ahí lo emite, cuando es una venta entre personas físicas, el notario es quien emite el comprobante fiscal digital. Y en nuestro caso, y en el de algunas notarías, pues bueno, cuando entregas el testimonio, entregas el CFDI anexo al testimonio. Entonces, resumiendo el tema del CFDI, es importante tenerlo a partir del 2014 en todas las operaciones en las que ha traslado de dominio. En caso de personas físicas, el notario es el que expide el complemento, y en caso de personas morales o personas con actividad empresarial, estas últimas serán las que lo deben expedir, ¿no? Entonces, muy importante comentar esto al cliente para que al momento de que ellos vendan o transmitan la propiedad puedan acreditar el costo de operación. Si tienen alguna pregunta sobre esto, nos pueden ir escribiendo en el chat, o bueno, si quieren abrir el micrófono y preguntar, y si no, pues vamos. Igual y al final abrimos un área de preguntas, ¿no? También al final podemos abrir un área de preguntas, como prefieran. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que esto es lo que les comentaba, que en caso de ser persona física con actividad empresarial o persona moral, ellos serán quienes expidan el complemento. Y bueno, ahora vamos al tema del impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta tenemos que ver, dividirlo en 3 temas. Uno, el persona física, que puede ser nacional o extranjera, y bueno, las personas morales o personas físicas con actividad empresarial. El impuesto sobre la renta se puede dar por la enajenación de un bien inmueble o por la adquisición de este. Ahorita explicamos las diferencias. El ISR por enajenación se da cuando una persona obtiene ingresos por enajenación de un bien inmueble. Es decir, cuando tienes una ganancia por la venta de un inmueble, ¿no? Por la transmisión. En este caso, el notario realizará un cálculo del impuesto en donde se determinará la ganancia que obtuvieron. Esta ganancia se determina en relación al momento del que adquirieron la escritura, del que adquirieron el inmueble, perdón, en la escritura, y la fecha en la que enajenan. Entonces se tiene en cuenta los años transcurridos y también el factor del índice nacional de precio al consumidor. Entonces, este cálculo se realiza una vez que se va a enajenar la propiedad y se determina de cuánto sería el monto a pagar, ¿no? Como bien algunos de ustedes saben, este impuesto se puede exentar y, bueno, esta exención solo la puede realizar una persona física acreditando que es su casa habitación, ¿no? ¿Cómo se acredita que es su casa habitación? Con alguno de los documentos que más adelante necesitaremos. Y se puede exentar una única vez cada 3 años, ¿no? También esta exención tiene un monto máximo de 700,000 unidades de inversión, 700,000 UDIs, por lo que si el monto de la transmisión de propiedades es excedente a estas 700,000 UDIs, solo se pueden exentar esta cantidad y lo demás genera impuesto sobre la renta.
los documentos con los que se puede realizar esta exención sería con una credencial de elector, un comprobante fiscal de energía o telefonía fija y un estado de cuenta bancario, en los que se detalle la dirección completa del inmueble y el nombre completo de la persona, su cónyuge o un ascendiente o descendiente en línea recta. Sí, yo quisiera aumentar que es bien importante que los comprobantes que se entreguen para tener el beneficio de la exención tienen que tener el nombre de la persona que va a vender correcto. O sea, el nombre no puede tener alguna falta de ortografía o algún nombre que se omita. Entonces, es bien importante eso, y el inmueble que esté identificado, que el inmueble que se vaya a enajenar sea correctamente identificado en los documentos. Para el caso del servicio de energía eléctrica y de Telmex, es bien importante que aparte del recibo se entregue lo que es el archivo XML. El archivo XML se puede descargar hasta se descarga de la página de Telmex o de CFE, y son indispensables para que se pueda llevar a cabo el derecho a la exención. Y nada más como dato, en los 700,000 UDIs equivale, se va modificando, pero equivale más o menos como a 4,600,000 pesos al día de hoy. Entonces, ese es el monto máximo que se tiene para exentar en el caso de enajenación. Aquí volviendo un poco al tema anterior del CFDI, si en el caso de que sea una venta de persona física y vaya a exentar el impuesto sobre la renta y no tuviese el CFDI y no excediera del monto permitido por la ley de 700,000 UDIs, pues bueno, el CFDI digamos que pasa a un segundo lugar, ¿no? Porque al exentarlo, pues no lo vas a necesitar, pero si es una casa habitación que vale 8 millones de pesos y solo puedes exentar 4,700, 4,800, al momento de hacer el cálculo va a pasar lo mismo. No vas a poder tener un valor de adquisición y nos vamos a ir a cero. A ver, aquí pusieron, cuando excedan las 700,000 UDIs, y es más bien cuando no excedan. Sí, es cuando no excedan 700,000 UDIs, exacto. Según así está. Después, ¿qué sigue? Sí, es correcto, es cuando no excedan las 700,000 UDIs. Y bueno, abundando sobre la exención del impuesto sobre la renta y pues aquí en Quintana Roo que muchos extranjeros adquieren por medio de fideicomisos, una pregunta muy habitual es si ellos pueden exentar el impuesto sobre la renta. En este caso, los extranjeros sí podrían exentar el impuesto sobre la renta, pero únicamente si cuentan con residencia temporal o permanente y se encuentran inscritos en el RFC, ¿no? Entonces, las reglas para que un extranjero pueda exentar como una persona mexicana es que tengan una residencia, ya sea temporal o permanente, y tributen en el país, es decir, paguen impuestos aquí, ¿no? Los requisitos, como ya les comentaba, es el tema de la residencia, y que tengan otro domicilio fiscal. Es decir, si tienen como domicilio fiscal la misma casa que pretenden exentar el impuesto, bueno, de esta manera no se podría. Tendrían que tener un segundo domicilio para informar al SAT y ahí puedan oír, recibir notificaciones, ¿no? Y como les comentaba, van a tener la constancia de situación fiscal. Estos son los requisitos para personas extranjeras y pueden exentar el impuesto sobre la renta. Después, vamos a ver el ISR por
enajenaciones de personas morales y personas físicas con actividad empresarial. Y bueno, en este caso, el ISR puede ser calculado por el notario, pero no debe ser retenido ni enterado. Es decir, el impuesto que se genere sobre la renta para una persona moral o una persona física con actividad empresarial deberá ser calculado y enterado por su cuenta en la declaración anual, y el notario no está obligado a retenerlo, únicamente para el caso de personas físicas, ¿no? Entonces, en estas operaciones, pues, es un poco más sencillo este tema, ya que no debemos de calcularlo nosotros y retenerlo. Aquí no, en esta parte no quiere decir que el impuesto no se genere, más bien sí se genera, pero el tratamiento a las personas morales y a las personas físicas con actividad empresarial es distinto al de las personas físicas que no tienen una actividad empresarial. Entonces aquí el notario queda desligado de esta situación. Y bueno, volviendo un poco más al tema del CFDI, en el caso de las personas físicas con actividad empresarial, ellas también son las obligadas de emitir el comprobante fiscal digital, al igual que, como les mencionaron en el principio, que las personas morales, ¿no? Entonces no se les retiene y son ellas las que emiten el comprobante fiscal digital. Cuando se le retiene a una persona física, ahí el notario es quien emite el comprobante fiscal digital. ¿Okay? Bueno, eso fue el ISR por enajenación, que es cuando tienes una ganancia por la transmisión de una propiedad. Ahora vamos a ver la parte del ISR por adquisición. Como pueden ver en la presentación, el artículo 125 de la ley de ISR menciona que cuando el valor del avalúo exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente en los términos del capítulo cuarto del título cuarto de dicha ley. Es decir, si el avalúo comercial resulta un 10% o más de arriba del precio de contraprestación, la ley considera que el adquirente está obteniendo una ganancia y por tanto debe pagar un impuesto sobre la renta. Entonces, por un ejemplo claro, si vas a adquirir un inmueble en 1 millón de pesos y el avalúo resulta en 1.110.000 pesos, pues estás adquiriendo algo 110.000 pesos pues por debajo del valor comercial, por lo que estarías obligado al pago de un 20% de esa ganancia, ¿no? Esto es algo que no resulta mucho en las operaciones, pero la gente no entiende por qué se generaría esto y pues se equipara a una ganancia, ¿no? Entonces, también el notario está obligado a retener este impuesto en estos casos. No sé si quieren agregar algo sobre esto. Pues nada más aclarar que el impuesto que se genera es directamente el 20%, como dijo el licenciado Marco, directamente del precio, la diferencia que hay entre el precio de venta y avalúo, esa diferencia se cobra el 20% directo y también aclarar que ese impuesto se tiene que pagar al momento de la firma y es obligación del notario hacer la retención de dicho impuesto. Y bueno, pues que se le genera al comprador. Este es un impuesto que se le genera al comprador. Que también es un impuesto que aquí no hay posibilidad de deducción alguna. O sea, es un impuesto directo y de esa diferencia pagas el porcentaje establecido en la ley. Muchas veces en las operaciones bancarias, cuando el banco hace un avalúo y es una operación igual de 8 millones de pesos y de pronto el avalúo sale en 10 o en 11, y esto ya es más un tema cotidiano, ¿no? Los bancos permiten, por excepción, si tuvieras un contrato de promesa de venta que tiene una fecha de 6 meses anteriores a la fecha de la firma,
te permite hacer un avalúo a precio de venta, ¿no? Esto pasa mucho cuando con las preventas, con los proyectos que se empiezan a vender y de pronto te entregan 2 años después y resulta que un inmueble que compraste, porque la realidad sí pagaste 1,5 millones de pesos, resulta que al momento que lo vas a escriturar ya vale 3. Entonces, cuando se cumplen ciertos requisitos, los bancos hacen ciertas excepciones porque entienden esta situación. ¿Ok? Si hay alguna duda, escribe su comentario. Y bueno, este es el tema del ISR por adquisición. Perdón, Sí. ¿puedo preguntarles algo? De ese tema del impuesto del ISR por adquisición. Entonces, en una preventa, ¿se pueden hacer excepciones? O sea, yo compré en la etapa inicial de preventa, a lo mejor con los máximos descuentos porque pagué de contado, y a la entrega a lo mejor hubo un incremento, su valor de, no sé, 20, 25%. ¿Ahí se pudiera hacer una excepción? Cuando es con créditos bancarios, a veces los bancos, pues los avalúos ya los sacan pues al valor real, ¿no? Si tú les exhibes una promesa con el valor en el que compraste, algunos bancos, no todos, excepcionan ese punto y permiten hacer un avalúo a precio de venta. En el caso de las operaciones habituales, ¿qué es lo que hay que revisar? Más que nada, el valor catastral. ¿Qué es lo que va a suceder? Si tú compraste una propiedad hace 2 años en 2 millones de pesos y la vas a escriturar hoy en 2021, a veces no va a ser solo poder hacer un avalúo de acuerdo a la promesa de venta de su momento, sino habría que revisar también el valor catastral, porque eso también viene a ser parte del juego en esta fórmula. Porque si compraste en 1 millón de pesos y de pronto el valor catastral está en 1,600,000, pues no va a haber un valuador que te quiera hacer un avalúo comercial por debajo del catastral, que eso sí ha pasado en algunos proyectos. Proyectos que se empezaron a vender a lo mejor en 2008, 2010 y están viniendo a escriturar hasta ahora, 10 años después, pues efectivamente les va a suceder eso, ¿no? Hay gente que compró, no sé, a lo mejor voy a poner un ejemplo, un terreno en algún proyecto en Tulum hace 10 años en 700,000 pesos, lo quiere escriturar el día de hoy. Si la cédula catastral apareciera en 1,5 millones, pues no va a haber un valuador que te quiera hacer un avalúo en esos 700,000 pesos. Y ahí sí, definitivamente, aún siendo una operación de contado, pues te va a generar ese impuesto sobre ese ISR por adquisición. ¿Okay? Entonces, si la cédula lo permite y la cédula no tiene un valor mayor al valor de venta, pues sí pudieras hacer ese avalúo comercial más o menos o similar al valor de venta, ¿no? No sé si me explico. Sí, muy claro, gracias. Yo, perdón la interrupción. Sí. Sobre ese tema también, yo escuché hace muy poco que comentaron que el registro público no aceptaba registrar escrituras que estuvieran, o sea, que tenía que estar a fuerza como valor mínimo un 15% arriba del valor catastral, que si no el registro público no aceptaba el registro. ¿Pueden elaborar un poquito con esto? Y mi pregunta en sí es, si un valor catastral te salió en 1,5 millones, como el ejemplo que pusiste, la compra fue de 1,300, sí, entonces ya hay un impuesto de adquisición bastante incómodo, pero luego lo que me dijeron es, ni siquiera podemos hacerlo en 1,5, nos tenemos que ir 15 arriba del 1,5 porque si no el registro público no nos registra la escritura. No es tanto un tema del registro público, es un tema de la dirección de ingresos de cada municipio del estado. Las direcciones de los municipios del estado tienen una facultad discrecional que es la de señalar los valores que ellos
consideren apegados a la ley. ¿A qué voy con esto? Si de pronto tú tienes una operación, como dices, y la cédula catastral está en 1.300.000, y a lo mejor no ha habido una revaluación catastral en los 2 años anteriores, y tú te haces un avalúo comercial idéntico al valor catastral, el municipio sí pudiera decir, oye, ese inmueble, su valor real no es de 1.300.000, su valor real es de 1.600.000. Paga tu impuesto traslativo de dominio sobre el 1.600.000. Entonces, en respuesta a tu pregunta, no es tanto que sea un tema de registro público, sino va a ser un tema con la dirección de ingresos al momento de que lleves a calificar tu impuesto. Ellos te pueden decir, oye, ese avalúo no creo que sea lo correcto, te lo fundamentan con este artículo en el que ellos tienen esta facultad discrecional de indicarte, oye, el valor es tanto y págame sobre tanto. Y ya una vez pagado, la puedes inscribir. Si de pronto lo haces pegado al valor catastral y el municipio no te dice nada, el registro público tampoco te va a decir nada. Ok, perfecto. Gracias. Sí. Bueno, Ahí hay una... Creo que Vanessa Ríos preguntó si se hace una venta con financiamiento, ¿se puede diferir el pago del ISR? Pues realmente está recibiendo todo el precio, sino hasta en varios años. Bueno, aquí el tema habría que mencionar que el ISR se pagará hasta la escrituración, ¿no? No hay pagos provisionales de impuesto sobre la renta sobre cada pago del financiamiento, sino hasta la escrituración. Entonces... Si puedo andar en la Sí, claro. pregunta. Claro. Bueno, es que si es una escrituración con reserva de dominio, porque va a haber financiamiento, o sea, sí se está escriturando, pero no se está recibiendo el pago completo. ¿Se causa el impuesto en el momento en que haces la escritura, aunque no te estén pagando todo? Sí, porque al ser una persona física, el notario está obligado a hacer la retención. Incluso en estas operaciones a plazos con reserva de dominio, aunque el dinero no lo recibas al 100% en el momento, la retención sí la debemos de hacer al 100%, ¿no? Porque la ley nos obliga a eso. Pero ¿y con qué pagas si no te han pagado? No es como... Mira, pudiera haber una excepción. La realidad es que nosotros como notaría estamos obligados a hacer esa retención porque al final del día el dinero lo vas a recibir. Entiendo tu cuestionamiento. No lo voy a recibir hoy, lo voy a recibir a lo mejor en 2 años. ¿Por qué no irlo parcializando? Pero al ser una persona física con una actividad natural no empresarial, la notaría tiene que retener el 100% del impuesto y enterarlo al fisco, ¿no? Ok, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, si quieren pasamos a la siguiente diapositiva. Y respecto al impuesto cedular, el impuesto cedular es un impuesto estatal. Cada estado determina la tasa de este impuesto. Y bueno, para lo que nos ocupa aquí el estado de Quintana Roo, la ley menciona que son sujetos del impuesto cedular las personas físicas que perciban un ingreso por la enajenación de inmuebles dentro del territorio del estado, ¿no? Entonces, la tasa actualmente cambió hace unos meses. Antes era del 2% y ahora se incrementó al 5% sobre la ganancia obtenida que se determina en el cálculo del impuesto sobre la renta que ya mencionamos anteriormente. Entonces, este impuesto es un impuesto estatal, pero se determina sobre el cálculo del impuesto sobre la renta ya mencionado. Y quisiera nada más puntualizar algo de la pregunta anterior de Vanessa. ¿Qué pasaría si de pronto un pago de ISR de una venta a plazos se parcializaría? ¿Ahí qué quiere decir?
que nosotros notaría, le estaríamos pues financiando el impuesto sobre la renta al cliente. Entonces, no sabemos si ese cliente va a venir cada mes a pagarnos para que nosotros a su vez lo enteremos al fisco. Por eso la retención la debemos de hacer al 100% y enterarla completa, ¿no? Porque si no sería como estarle dando crédito a un cliente y pues qué tal si de pronto se desapareciera, ¿no? Bueno, esa era de la pregunta anterior, pero retomando este tema del impuesto celular, pues bueno, es equiparable al impuesto sobre la renta. Posiblemente en muchas ocasiones algunas notarías no se los hayan diferenciado porque se suma al impuesto sobre la renta, pero es una parte que va al Estado, ¿no? Entonces, y bueno, aquí como les comentaba, es el 5% sobre la ganancia obtenida. Pero es el mismo concepto que el impuesto sobre la renta, solo que el impuesto sobre la renta va a la federación y el impuesto solar al gobierno del Estado. Y bueno, pasamos al siguiente tema, que es el impuesto al valor agregado, el IVA. El IVA en operaciones inmobiliarias se causa en inmuebles comerciales, inmuebles como bodegas, locales comerciales, oficinas. Este impuesto se causa únicamente al momento de la transmisión de propiedad y sobre la tasa del IVA normal, que todos conocemos que es del 16%, y es únicamente sobre el valor de las construcciones. Entonces, no es sobre el valor de la transmisión de propiedad, sino sobre el valor que se determine que tiene como costo las construcciones. Por eso es muy importante que en el avalúo se determine claramente cuánto es el costo de la construcción y cuánto es el costo del terreno para que únicamente sobre los valores de las construcciones se tome ese 16% de IVA, ¿no? Bueno, tiene otra pregunta. Si una propiedad tiene copropietarios, ¿cómo opera la exención en casa habitación? Así que ahorita retomamos el tema del IVA. De este tema, para exentar en copropietarios se tiene que hacer el uso completo de la exención, es decir, digamos un ejemplo sencillo, si estamos en copropiedad 50% y 50%, las dos personas, o sea, cada persona tiene que hacer uso de su derecho de exención, es un derecho personal, y pues si las dos personas, por ejemplo, la licenciada Adriana y yo fuimos copropietarios, los dos queremos exentar nuestra venta sobre ese inmueble, los dos tendríamos que hacer uso de ese derecho y acreditar los dos que somos propietarios del inmueble, cada quien con un documento individual, ¿no? Pero sí es posible que se haga la exención en copropietarios. Y también mencionar que cada uno de los copropietarios tiene derecho a su exención de las 700,000 UDIs. Es decir, si el inmueble vale 8 millones de pesos, cada uno tiene su derecho, o sea, si son copropietarios al 50% cada uno, cada quien tiene derecho a exentar su 4 millones y fracción que dé. Entonces ya no se generaría el impuesto sobre la renta porque cada uno exentó, independientemente que el valor de operación sea más alto que lo que te permite la ley exentar por persona. Entonces también ahí eso es importante mencionar. Sí, no sé si nos explicamos, Vanessa. ¿Tienes alguna otra duda? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces continuamos con el tema del IVA. Como les comentaba, es una tasa del 16% sobre el valor de las construcciones y se genera únicamente sobre inmuebles comerciales, ¿correcto? Y no se genera sobre inmuebles destinados a casa habitación. Esto es lo que les comentaba. Y bueno, ahora pasamos a los impuestos municipales. También conocen el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, famoso ISABI, un impuesto municipal, el cual se determina la tasa en cada municipio, ¿no? En cada municipio del estado.
tienen diferente porcentaje, y este impuesto se genera a cualquier persona física o moral que adquiera el dominio, el derecho de propiedad, copropiedad o cualquier derecho real sobre un bien inmueble. Este impuesto se determina sobre el valor más alto entre el valor de venta pactado, el valor del avalúo o bien el valor catastral, ¿no? Entonces te van a cobrar el porcentaje que determine cada municipio sobre el valor más alto entre estos tres mencionados: el valor de venta, valor de avalúo y valor catastral. Y bueno, entonces pusimos una tabla de los porcentajes que se cobran en cada municipio. Vamos a ver que en Cozumel cobran el 3%, Felipe Carrillo el 2%, en Isla Mujeres también el 3%, Cotón Blanco Chetumal el 2%, y por ejemplo en Benito Juárez, que es Cancún, y Puerto Morelos, aparte del 3%, cobran un 10% adicional a ese 3%, en palabras claras un 3.3%, por este concepto. Bueno, el 10% excedente, que le llaman impuesto adicional, es para el fomento turístico y apoyo a la familia, ¿verdad? Es un concepto que agregaron estos dos municipios y es para, pues, recaudar un porcentaje extra sobre estas adquisiciones, ¿no? En Playa del Carmen, en Solidaridad, y en Tulum hasta hace un año era el 2% y actualizaron sus leyes municipales para que subieran también al 3%, ¿no? Y bueno, este es el impuesto adicional que les comentaba que hay en Benito Juárez y Puerto Morelos. Es un impuesto adicional para el fomento turístico y desarrollo integral de la familia. La tasa es el 10% de ese 3%. Por eso les comentaba que el total es prácticamente el 3.3. A ver, aquí veo un par de preguntas. Ernesto dice: ¿qué pasa si dos hermanos o personas adquieren una propiedad que cuenta con 2 medidores de CFE? Se recomienda que se haga un contrato a nombre de cada quien para una futura reventa. Pues si los dos medidores tienen la misma dirección, pues podrían acreditar uno con cada uno, o la otra sería que uno tenga el contrato de CFE y otro pueda tener un estado de cuenta bancario o en su identificación de elector tener la dirección, ¿no? El único, o sea, el comprobante de la CFE no es el único para acreditarlo, sino puede ser telefonía fija, un estado de cuenta bancario o, como les contamos, la credencial para votar. Pero sí, o sea, si lo pueden hacer, o sea, si hay dos medidores y puedes poner uno a nombre de uno y otro a nombre del otro, no hay tema. O sea, mientras nos exhiban el recibo a nombre de cada quien, a nombre de cada uno, y sean dos servicios distintos. Y que los dos medidores, bueno, los dos recibos tengan la dirección completa del inmueble que Exactamente. se pretende acreditar, ¿no? Y bueno, otra pregunta de Alejandro. El ISAI que menciones equivalente al ISAI. Sí, correcto. Es lo mismo. Es el impuesto sobre adquisición de inmuebles o impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Sí, pero es exactamente lo mismo. Y bueno, estos serían todos los impuestos relevantes sobre las operaciones inmobiliarias. Si gustan, abrimos un panel de preguntas para quien tenga dudas, y si no, ya pasamos a la presentación de los documentos necesarios para las operaciones. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. Yo sí, yo quisiera saber cuál es el fundamento legal para el cual se tiene que pagar el impuesto por cooperación de obra municipal, porque platicando con un abogado me decía que era factible y viable pelear el no pagar esa contribución extra que a veces, que la mayoría de los notarios te la piden como un requisito.
Operación. Sí, de hecho eso viene en la siguiente presentación, en los documentos municipales que necesitaremos, pero sí está en... Es la ley de Hacienda del municipio en el caso de Playa del Carmen es del municipio de Solidaridad, y los fundamentos van del artículo 47 al 47, 48, 49 y 50. Si quiere ahora que empecemos a hablar de esto, igual y nos enfocamos un poco en este derecho, que no aplica para todos los municipios, ni igual ni en los mismos porcentajes, o sea, varía entre uno y otro. Pero si quiere ahora vamos a entrar a esa presentación y ahora que lleguemos platicamos de ese punto. Gracias. ¿Alguna otra duda en cuanto a los impuestos? Bueno, pues pasamos. Ahora vamos a hablar de los documentos necesarios para la escritura de compraventa y, bueno, además escrituraciones transmitidas de dominio, ¿no? Bueno, ahorita vamos a explicar los documentos en general. Más adelante en las diapositivas que continúan vamos a hacer vamos a profundizar en cada uno de los documentos. Y entonces empezamos. Los documentos necesarios para escritura de compraventa, eso es en el municipio de Benito Juárez, en la ciudad de Cancún. Estos documentos también aplican para los demás municipios. Ahorita vamos a ver la diferencia de los documentos para Cancún y los documentos que se ocupan en diferentes municipios. Es el certificado de libertad de gravamen con el aviso preventivo, el recibo de pago del impuesto predial, la cédula catastral, la constancia de nomenclatura, la constancia de no adeudo de agua, la carta de no adeudo de cuotas de mantenimiento, el avalúo emitido por un perito evaluador que esté inscrito en el registro estatal, el recibo de uso y aprovechamiento de zona federal marítimo terrestre, en caso de que el inmueble colinde con la zona federal, y la declaración de forma de pago. A diferencia del municipio de Benito Juárez, en el municipio de Solidaridad, Tulum, Puerto Morelos e Isla Mujeres te piden la constancia de no adeudo por cooperación por obra pública municipal, que ahorita lo que vamos a profundizar en el tema, y la constancia de no adeudo de impuesto predial y la constancia de no adeudo de basura. Esta únicamente aplica para el municipio de Cozumel. Documentos necesarios de los compradores y vendedores es su identificación oficial vigente, que es pasaporte, INE, constancia de situación fiscal, el RFC, la cédula de identificación fiscal. Es bien importante que nos den la constancia de situación fiscal, no únicamente el número de RFC, sino todo el documento que acredite la constancia de situación fiscal. La clave única de registro de población, el CURP, el comprobante de domicilio que no sea mayor a 3 meses, que necesariamente tiene que ser energía eléctrica, telefonía fija, una tarjeta bancaria, un estado de cuenta de alguna tienda departamental. Acta de matrimonio en caso de estar casados. Estamos haciendo énfasis en el tema de la situación fiscal. Es obligación que tengamos la constancia de situación fiscal completa, ya que para efectos del tema de lavado de dinero actualmente necesitamos presentarlo a la autoridad para que tenga todo lo relativo al tema fiscal de la persona, por lo que no es, porque es indispensable este documento para las operaciones inmobiliarias. Estos documentos para caso de persona física. Continuamos. Documentos necesarios para comprador y vendedor en caso de ser personas morales.
En este caso se va a requerir el acta constitutiva de la sociedad que esté enajenando o adquiriendo con su inscripción al registro público de la propiedad y el comercio. También se va a requerir la escritura pública donde se establezcan las facultades de los representantes legales. Para el caso de vendedores deberá tener rigurosamente facultades para actos de dominio, y en caso de la sociedad que vaya a adquirir será suficiente con facultades para actos de administración. Nada más como un punto importante, en algunas ocasiones nos han enviado para operaciones actas constitutivas donde están los poderes o poderes independientes en escritura pública, pero por alguna situación no transcriben en esas escrituras. Para el caso de Cancún es el artículo 2810 del Código Civil que establece los tipos de poderes, pero hay un párrafo al final que dice que los notarios deberán insertar este artículo bajo pena de nulidad si no lo hicieren. Y lo mismo hay para cada estado de la República. Entonces, esta parte es bien importante porque a veces ya está muy encaminada la operación y de pronto cuando llegan estos documentos no tienen este artículo y esto hace que se pudieran perder días en subsanar este tema, ¿no? También se va a requerir el comprobante de domicilio de la sociedad, el comprobante de situación fiscal de la sociedad. Muchas veces con la constancia de situación fiscal, bueno, no muchas veces, se puede comprobar o acreditar el domicilio de la sociedad únicamente con la constancia de situación fiscal, entonces ya no sería necesario que nos hicieran aparte llegar un comprobante de domicilio de luz, de teléfono, los que ya mencionamos. También se va a requerir la identificación vigente del representante o el apoderado, el comprobante de domicilio, su cédula de identificación fiscal, que volvemos a lo mismo, si nos entregan la cédula de identificación fiscal, lo podemos utilizar como un comprobante de domicilio. El CURP del apoderado representante legal y el comprobante de domicilio, lo mismo, ¿no? O sea, se puede ocupar que nos entreguen CURP, cédula de identificación fiscal completa, y su identificación será suficiente para acreditar el domicilio. Además de los documentos que antes ya se mencionaron, en caso de que el vendedor o el comprador sea persona extranjera, necesitará hacernos llegar su forma migratoria vigente, su pasaporte vigente, y para las personas que adquieran se necesitará que nos den el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para constitución de fideicomiso, ¿ok? En caso de sociedades con capital extranjero, deberá de entregarnos su aviso de inmuebles expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la constancia de inscripción de la sociedad ante el Registro Nacional de Inversión Extranjero. Ahorita también vamos a hablar más de eso. Ok, empezamos ahora sí con los documentos que mencionamos en la primera diapositiva. El certificado de libertad de gravamen con aviso preventivo. El aviso preventivo, una vez que la operación ya se vaya a formalizar, lo que el notario debe de hacer es presentar un aviso preventivo al registro público. Este aviso preventivo lo que va a hacer es bloquear el inmueble en folio registral durante un plazo de 30 días contados a partir de la inscripción del aviso preventivo. Es bien importante que ese aviso se encuentre vigente antes de celebrar o de formalizar la operación para proteger el inmueble. El aviso funciona una vez que se presente el aviso, tiene 30 días bloqueados, se firma la operación dentro de esos 30 días y posteriormente, una vez firmada la operación, el notario presenta un segundo aviso y el inmueble continúa bloqueado por 90 días. Esto que comenta Adriana se le conoce como la prelación. ¿Qué quiere decir? Tú presentas tu primer aviso y el folio está bloqueado por 30 días. Eso quiere decir que tú le avisas al registro público que vas a hacer la operación. Una vez que la firmas dentro de la vigencia de esos 30 días, presentas un segundo aviso donde ya le indicas al registro público que ya celebraste la operación y entonces vas a tener como protección o el folio bloqueado los días que te queden del primer aviso más los 60 del segundo aviso y
dentro de ese lapso, la notaría, nosotros tenemos tiempo para pagar derechos, para pagar impuestos, obviamente llevar todo este proceso de postfirma e ingresar al registro público la escritura. ¿Y qué sucede si de pronto por alguna razón llegara a haber alguna, no sé, vamos a pensar en un escenario que llegara a haber una anotación judicial en el tiempo que tienes tus avisos preventivos? Pues el área jurídica del registro público tiene la obligación de rechazar esa anotación judicial, porque hay un aviso preventivo vigente y hay un segundo aviso preventivo vigente. Entonces, mientras tengas tu primer aviso y dentro de la vigencia del primer aviso presentes tu segundo aviso y dentro de la vigencia del segundo se presente la escritura, no hay forma de que entre alguna anotación, peor aún un embargo, o a lo mejor una doble venta o alguna inscripción por equivocación. El tema del aviso preventivo y el segundo aviso preventivo son partes fundamentales en el proceso que nosotros llevamos. Por eso a veces cuando entendemos la premura, ¿no? Y nos dicen, oye, es que quiero firmar, pero si no tenemos el primer aviso, para nosotros siempre va a ser la respuesta va a ser un no llevar la operación sin ese aviso preventivo y el certificado. Porque pues no hay una seguridad jurídica para las partes y hay un riesgo más del lado del comprador, si lo queremos ver así, ¿no? Porque en caso de que se llegue a hacer y cuando salga el certificado aparezca con una anotación judicial, pues habría una situación, ¿no? El comprador pudiera perder dinero, pudiera darse una situación bastante complicada. Igual quisiera comentarles, hace un momento Adriana les hablaba y esto es como un dato para que lo sepan cuando tengan alguna operación con nosotros, o si por alguna razón no es con nosotros, con quien la vayan a tener. Hace algún par de semanas, por el tema de la pandemia, de la contingencia, salió un acuerdo a nivel federal que establece que las identificaciones, las INES que vencieron el año pasado estarán vigentes hasta, si mal no recuerdo, hasta junio del 2021, como una prórroga, y ya después de eso sí tendrán que renovarla. Pero esto se debe a que ha habido tantos atrasos en el INE para poder renovar las identificaciones, que bueno, dieron una prórroga a través de este acuerdo igual y después se los enviamos para que lo tengan. Bueno, el siguiente requisito es el impuesto predial. Está regulado por la ley de... Hay una pregunta. Para celebrar la promesa de compensación, estoy pidiendo hacer el cálculo de la pena. Me preguntas qué vigencia tendrá el certificado que está, o sea, el certificado como tal no está bloqueando. El certificado, el inmueble, lo que te está diciendo ese certificado es el estado que tiene o que guarda el inmueble, si tiene algún gravamen, si tiene algún embargo o alguna anotación. Entonces, ese certificado pues te está diciendo que al momento en que estás firmando tu contrato de promesa de compraventa, el inmueble se encuentra libre de gravamen o si tiene algún gravamen de algún crédito, etcétera. Te está diciendo el estado que guarda tu inmueble en ese momento. Entonces, el folio no está bloqueado nada más por pedir el certificado de libertad de gravamen. Lo que lo puede bloquear es el aviso preventivo, entonces no tiene una vigencia como tal. Sí, el certificado, para efectos registrales del registro público, el certificado tiene una vigencia de 30 días, si lo queremos ver así, para efectos internos del registro público. Pero para una promesa de venta, como bien lo menciona, es correcto pedir un certificado de libertad de gravamen, pero ese es nada más para efectos de saber si existe alguna anotación en el folio. No quiere decir que vaya a estar bloqueado el folio por la cantidad de meses hasta que se vaya a hacer la escritura definitiva. Es nada más para conocer si hay o no algún embargo o una anotación preventiva.
Perdóname, estábamos en el impuesto predial. Bueno, ahorita ¿cuánto tiempo está tardando en salir? El certificado tiene un plazo más o menos como de 4 o 5 días para salir, para que te lo entreguen, y tiene un costo de 448 pesos solamente el certificado. Aviso preventivo tiene un costo de 1,075 más los 448 pesos del certificado de libertad de gravamen. ¿Alguna pregunta más del certificado? Ok, gracias. El impuesto predial, bueno, es objeto del impuesto predial la propiedad del predio urbano y suburbano, la propiedad de predios rústicos, la propiedad digital, la posesión de predios urbanos y rústicos en los casos siguientes, y los inmuebles que forman parte del patrimonio de los organismos. Es decir, todos los inmuebles necesitan tener el pago del impuesto predial al día. No necesariamente tiene que estar pagado todo el año del impuesto predial, puede estar pagado, o sea, para el momento de la enajenación. Para el momento de la enajenación, con que esté pagado el predial al bimestre que corresponda en la fecha de enajenación, será suficiente. En algunos municipios, ahorita lo vamos a ver, piden lo que es la constancia de no adeudo de predial. En el caso de Benito Juárez no es necesaria. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Al inicio hablábamos del tema del impuesto sobre adquisición el impuesto sobre la renta por adquisición, y qué sucede con estos predios que de pronto compraste en preventa hace 10 años y vas a escriturar ahorita. Pudiera ser, hay ocasiones en las que la cédula catastral te aparece con un valor. Vamos a suponer que es una operación que en la promesa se prometió vender en 1,000,000 de pesos y la cédula catastral aparece en 800,000 pesos. Pero el predial también trae un valor catastral y muchas veces el predial difiere de la cédula, ¿no? Y el predial pudiera tener un valor catastral de 1,5 millones. Entonces, aquí a lo que hay que hacerle caso es al valor más alto, en este caso es el valor del predial. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Que sobre ese valor se haga el avalúo comercial, que obviamente va a ser un poco más alto, y bueno, ahí ya viene otra vez a entrar en juego si hay o no un ISR por adquisición. Entonces, no solo hay que guiarnos en lo que diga la cédula catastral, sino que a veces también el predial va a tener un valor, e incluso pudiera haber un valor mayor en la escritura de adquisición, no reflejado ni en la dirección de catastro ni en el municipio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a lo mejor en una operación el antecedente de propiedad está en 3 millones de pesos, la cédula está en 2 y el predial está en 2,200. Y no aparece un valor declarado ni en la cédula catastral ni en el predial. Entonces, nos iríamos a lo que establezca el antecedente. O sea, es un juego de números que siempre tenemos que estar pendiente nosotros, porque es un papel que nos toca a nosotros para poder identificar si hay o no un ISR por adquisición. El siguiente requisito, la cédula catastral. La cédula catastral es obligatorio tenerla, obviamente, como ya mencionamos. Tiene una vigencia de 6 meses en los municipios de Playa del Carmen, de Solidaridad y Tulum, y en el municipio de Benito Juárez tiene una vigencia de 3 meses la cédula catastral. Es posible, yo recomiendo llevar a cabo una doble escrituración el mismo día. O sea, que haya una venta, sí es posible. Lo que normalmente funciona es el vendedor le vende ahora sí que al comprador, y en una escritura simultánea el comprador hace la venta a un tercero. Sin embargo, ambas escrituras tienen que cumplir con todos los requisitos, y los impuestos se generan por cada una de las operaciones que se estén llevando a cabo. En este caso es importante mencionar que se podría generar un impuesto sobre la renta, sobre todo para la segunda venta.
digamos, la primera venta se haga en 1 millón de pesos y en la segunda, porque como el caso que comentábamos, que la promesa sea anterior y por tanto se escrituró, no sé, 5 años después en 1 millón de pesos. Y ahora se va a hacer una segunda venta en 1,5 millones de pesos. En ese caso, estás adquiriendo y vendiendo el mismo día. Estás comprando 1 millón de pesos y estás vendiendo el mismo día en 1,5 millones de pesos. Entonces, estás teniendo una ganancia de 500,000 pesos en un solo día. Esto generaría un impuesto sobre la renta, pues, considerable para la persona que está en medio, para el que compró y vendió el mismo día, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, se pueden hacer con los mismos documentos, pero pues lo importante es estar consciente de que se generan todos los impuestos para las dos operaciones y estar consciente de que lo más posible es que el impuesto de la renta sea bastante considerable para el segundo adquirente, digo, para el vendedor, para el que está en medio, para el que compra y vende, en virtud de adquirir y vender el mismo día y tener una ganancia que no se puede deducir fácilmente. Aquí, como comenta Marco, hay desarrollos que bueno, tienen ciertas penalidades por el tema de la escrituración, ¿no? Te dan 2 años y en 2 años tienes que empezar a construir y luego de ahí tienes que escriturar, ¿no? Hablando del tema del impuesto de la renta por enajenación y teniendo este ejemplo, esta pregunta como ejemplo, vamos a suponer que un desarrollador le vende a Marco, pero Marco tiene una promesa de venta con ese desarrollador y el mismo día que le vende el desarrollador a Marco, Marco le vende a Adriana. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Tener una promesa de venta del desarrollador a Marco y un acta de entrega de posesión, porque con esa acta de entrega de posesión, Marco va a poder acreditar las mejoras que le haya hecho vamos a suponer que es un terreno, al terreno por desmonte, deslinde, nivelación, y después la obra como tal, ¿no? La construcción de una vivienda para después transmitírsela a Adriana. Y pensando que Marco no va a exentar el impuesto de la renta, sino que va a pagar su impuesto normal. El punto es tener una promesa con una acta de entrega y posesión para que puedas irte meses atrás y poder acreditar cómo Marco, sin haber escriturado, pudo haberle hecho mejoras a ese inmueble. Eso entonces es con la promesa de venta y con un acta de entrega y posesión. Hay otra. Nos preguntan, ¿qué hay de la actualización de constancias en el escenario de la escrituración simultánea? Bueno, pues en este caso se podría realizar con los mismos documentos, ya que pues, la escritura se realiza en el mismo momento, ¿no? Entonces no habría que actualizar en este escenario. Sí, los documentos están vigentes a la fecha de la escrituración. Entonces no. Independientemente de que el nombre salga de la cédula y el predial sigan a nombre del primer vendedor, pues siguen vigentes y por la fecha pues, se pueden usar para la segunda escritura también, ¿no? Y también por la misma prelación. Pues, hablando del tema de la parte registral, presentarías un primer aviso, un segundo aviso. En ese segundo aviso puedes hacer la especificación de que llevaste a cabo 2 ventas con 2 escrituras distintas. Se precisa eso en el segundo aviso y ya después tú ingresas tu primer testimonio con la primera venta del desarrollo a Marco y después tu segundo primer testimonio de la segunda venta de Marco a Adriana. Y al final del día, tanto el folio está protegido como las mismas constancias te siguen sirviendo y no tienes tema alguno. Sí, y esto como un comentario, en el caso de Cozumel, ahí sí, si haces una doble venta, te piden el cambio en catastro.
pero bueno, eso también haces la primera venta, volviendo al ejemplo del desarrollo a Marco. Al momento de que pagas tu impuesto sobre adquisición de inmuebles, presentas el cambio de propietario a catastro y bueno, al momento de ingresar las escrituras y que terminas con el proceso, ya vas a tener la cédula catastral para que no tengas un tema en el registro. Es el único municipio que tiene esa particularidad para el tema de las ventas simultáneas. Perfecto. No sé si quedó claro este punto o ¿tienes alguna otra duda? Si no, pues, continuamos. Bueno, estábamos comentando lo de la cédula catastral y las vigencias que tienen en los diferentes municipios. Como comentamos, Playa del Carmen, Tulum, tiene una vigencia de 6 meses, y en el municipio de Benito Juárez están tomando las cédulas catastrales para inscripción al registro público por un término de 3 meses. En el avalúo, ya lo hemos platicado bastante, es un requisito indispensable. El perito que realice el avalúo debe de estar inscrito en el registro estatal. Entonces es súper importante, bueno, y necesario que este requisito se cumpla como tal. En la constancia de no adeudo de agua, que es otro de los requisitos en todos los municipios del estado de Quintana Roo, la constancia de agua tiene una vigencia de 1 mes y debe de ser emitida por CAPA, obligatoriamente. Muchas veces nos dicen que si Aguacán, o nos dan constancias de Aguacán. Aguacán no es, no la necesitamos de Aguacán, se necesita de CAPA necesariamente para la inscripción en el registro público. Entonces, sí es bien importante ese punto, que obligatoriamente tiene que ser emitida por CAPA y tiene una vigencia de 3 meses, de 1 mes, perdón. La carta no de cuotas condominales, este requisito únicamente será necesario para inmuebles que se encuentren dentro de un régimen de propiedad en condominio. Las cartas de mantenimiento, de las constancias de de mantenimiento, tienen que estar al mes de la firma de la escritura. Estas no tienen 1 mes. Si tienes una carta del 30 de enero y ya firmamos el 15 de febrero, esa carta tiene que estar actualizada al mes de febrero o al mes de la escritura, al mes de que se firme la escritura de compraventa. El certificado ganado por cooperación por obra municipal es lo que nos estaban preguntando hace un momento. La cooperación por obra municipal es obligatoria en los municipios de Solidaridad, de Tulum, de Isla Mujeres y en Otompe Blanco. Esta cooperación por obra municipal te cobran, o es un costo de 6 meses del año de predial. ¿Para qué es necesaria la cooperación por obra municipal? No permiten hacer el pago del impuesto sobre del ISABI, no permiten realizarlo si no contamos con la cooperación por obra municipal. Entonces, sí es bien importante, está regulado por la Ley de Hacienda en el municipio de Solidaridad, por la Ley de Hacienda en el artículo 47 y el artículo 50. El artículo 47 nos dice que serán necesarios los derechos que establece este capítulo, se causarán por la ejecución de las siguientes obras públicas de urbanización: tubería de distribución de agua potable, tarjeas, conexión de redes de agua potable, conexión de sistemas, banquetas, pavimentos, alumbrados. Entonces es un derecho que te cobra el municipio por todos estos conceptos. Y pues sí es necesario tenerla al momento de la celebración de la escritura. Tiene una vigencia en el municipio de Tulum de 6 meses, en el municipio de Solidaridad es de 1 año, pero sí te piden renovarla al año siguiente. O sea, si sacaste una cooperación o tienes una cooperación de obra municipal en el mes de diciembre y pasamos al año 2021, nos están pidiendo la actualización de esa cooperación por obra municipal. Sí, o sea, la vigencia es del año calendario. Si la tramitas en enero, pues te dura todo el año. Si la tramitas en diciembre, la tendrás que tramitar nuevamente en el comercial. Hola, yo entonces tengo ahí una pregunta, porque por ejemplo, ahí en ese 48 artículo dice obras que tengan acceso a la calle donde se han efectuado obras, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, hay muchos, digamos, no sé, aquí en Playacar, el municipio no mete 1 centavo de obras aquí, ni siquiera la basura recolectan. Entonces, sí sería viable, por ejemplo, pelear porque no se cumplen estos, pues, Sí, estos supuestos, fíjate ¿no?
Sí, fíjate que ha habido casos como el ejemplo que comentas, que de pronto si el inmueble se encuentra en un área en la que definitivamente estos servicios no se han dado, la gente se acerca al municipio y les expide una constancia de que se encuentra al corriente sin tener que pagar lo equivalente a ese año de impuesto predial, que a veces es más o menos eso, ¿no? Un poco más. Pero sí ha habido gente que se ha acercado y les emiten ese documento. Excelente, gracias. Sí. Bueno, continuamos. Otro de los documentos que se requieren para la enajenación es en caso de que el inmueble colinde con la zona federal marítimo terrestre, deberán hacernos llegar el recibo del pago del uso de la zona federal marítimo terrestre. Este pago también se puede hacer de manera bimestral, entonces con que nos manden el pago al bimestre que corresponde, a la fecha de la escritura también podrá servir. En muchos municipios también lo que nos solicitan es una constancia de no adeudo de zona federal marítimo terrestre, que también se vuelve indispensable. Por ejemplo, en el municipio de Benito Juárez no es necesaria la constancia, con el recibo de pago de la zona federal es suficiente, pero en el municipio de Tulum sí nos solicitan la constancia de no adeudo de zona federal. También nos la solicitan en el municipio de Solidaridad. Y bueno, actualmente estamos teniendo de hecho un tema con la zona federal debido a que no se genera el pago como el impuesto predial, que lo puedes pagar al principio de cada bimestre, sino se genera al momento, en los últimos días de cada bimestre. Es decir, el predial lo puedes pagar, digamos, los primeros días de enero para pagar tu primer bimestre, pero el pago de zona federal se genera a partir del día 10 de febrero, que serían los últimos días del bimestre. Entonces, bueno, anteriormente podríamos acreditarlo con el bimestre vencido, que es el bimestre anterior. Ahora nos están solicitando que se cumpla con el pago al mes, ¿no? Entonces, ahorita en la zona federal hay que estar muy atentos y tener, si no es el pago del bimestre, al menos el pago del bimestre anterior y la constancia de que no haya adeudo para poderle acreditar al municipio que estamos al corriente, ¿no? También se necesitará el aviso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto es en el caso de las personas que sean extranjeras, para poder adquirir el inmueble dentro de la zona, se requerirá el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pues lo pueden tramitar a través de un fiduciario que nos apoye con el trámite del permiso y será indispensable para poder celebrar la escritura. El tema de extranjeros, el documento migratorio deberán tener su situación migratoria regular en el país. Este es un requisito indispensable porque nos tienen que acreditar su nacionalidad y su situación legal en el país. Entonces sí es importante que nos entreguen, bueno, necesario que nos entreguen su forma migratoria. Ya sea en caso de que no tengan residencia temporal o permanente, nos tienen que hacer entrega del documento que te entregan en el aeropuerto, que es la residencia de turista, que te acredita que estás legalmente en el país. Otro de los puntos importantes es la declaración de forma de pago. La declaración de forma de pago se tiene que realizar en todas las escrituras. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener exactamente cómo se realizó el pago de la compraventa del inmueble. Tenemos que identificar montos, tenemos que identificar fechas, cuentas de donde salió el dinero y cuentas del beneficiario. Es bien importante que estas cuentas estén totalmente detalladas. Hay que vigilar el uso de efectivo, que no sobrepase el monto que establece la ley, y que sea perfectamente delimitadas. Todos los pagos que se realizaron se tienen que identificar con comprobantes de pago. Muchas veces los comprobantes de pago no tienen el número de cuenta de donde salió, entonces nos tienen que también hacer llegar la carátula de estado de cuenta de donde salió el dinero y a dónde se depositaron los recursos. Entonces es bien importante tener esto. Esta está regulada por el artículo 33. Sí.
Todo esto es por la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y pues nos piden un detalle de, como comentaba la licenciada Diana, de qué cuenta salió, a qué cuenta entró, el nombre del que deposita o transfiere y el nombre de la persona a la que entra, ¿no? Entonces, pues es muy importante tener todo documentado en los pagos y como comentaba, importante no superar o no rebasar el límite de uso en efectivo, que actualmente son aproximadamente 715,000 pesos. Está en NUDIS, no tenemos ahorita el monto en NUDIS, pero ahorita pues, son 715,000 pesos aproximadamente en efectivo. Si rebasa este monto, la operación sí se puede realizar, pero debemos de dar un aviso de 24 horas a él, ¿no? Y es muy importante. Bueno. Creo que ya está. Pues no sé si tengan preguntas, comentarios en los que los podamos apoyar. Hola. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Esas son todas las diapositivas que tenemos. Y si quieren que hablemos de algún otro tema o hagamos énfasis en algo que dijimos, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias a todo el equipo de la notaría. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias también a la abogada. Esta pregunta ya creo que ya la respondieron. El aviso lo hacen los fedatarios o la inmobiliaria que vende. Eso creo que ya no los respondieron. No sé si alguien más aprovechen. La verdad es que es una gran oportunidad tener a este equipo dándonos este tema. Si alguien tiene alguna duda, algún otro comentario que les haya surgido acerca de lo que nos presentaron, a través del chat nos pueden hacer sus preguntas o si alguien gusta abrir su micrófono para hacer alguna pregunta. Aquí veo que hay una pregunta, Julia, que si el aviso lo hace el fedatario o la inmobiliaria que vende. En este caso del tema de la ley, lo deben de hacer ambos, o sea, porque lo que pretende la unidad de inteligencia financiera es poder cuadrar qué le dice la notaría y qué le dice el desarrollo. Y ahí es cuando, de pronto, si existe una discrepancia, pues es cuando empieza el tema de las revisiones. Pero sí es importante que lo hagan los dos. En nuestro caso, nosotros lo hacemos por todas las operaciones y en el caso de la inmobiliaria sí es necesario que lo haga, porque luego le puede llegar una auditoría y las multas y sanciones que establece esta ley son sumamente elevadas. Muchas gracias. Yo tengo un comentario. Es que, por ejemplo, en mi caso, lo que pasa, perdón, me conecté una hora más tarde. Yo no sabía de la diferencia de horario. Yo estoy en Querétaro. Entonces me conecté con el horario de Querétaro. Y bueno, pues ya me lo perdí. Lo siento mucho y me parece que estuvo muy interesante y bueno, ya me lo perdí. Pero bueno, tengo esta duda. Por ejemplo, si, por ejemplo, se vende un inmueble. En este caso estoy hablando de locales comerciales, pero se estuvieron haciendo en pagos. Hubo muchos, digamos, hubo programas que los vendedores promovieron. Bueno, se vende el local pagas un 60% y luego 12 meses, en 12 mensualidades sin intereses. Y así muchos locales, bueno, no muchos, pero sí algunos se liquidaron de esa manera. Muchos pagos, algunos pagos los hacían con transferencia, algunos pagos hacían depósitos en efectivo, variaba mucho. En este caso, o sea, aún así, aunque haya sido en pagos, se tiene que calcular, ok, tal monto fue en efectivo, aunque haya sido en parcialidades y se tiene que declarar así, si es que excede el monto que prevé la ley antilavado. Correcto, sí. No importa que hayan sido pagos en parcialidades y así sean 12 o 60, el monto máximo en la operación es de 715,000 pesos en efectivo. Entonces, no se puede rebasar ese monto. Se podría hacer depósitos en la cuenta del que paga para que pueda transferir y ya nos haga uso de este efectivo, ¿no? Pero sí, en efectivo no pueden usar más de 715,000 pesos. Ok.
Muchas gracias. Nos pregunta Manuel Alvarado, ¿la escrituración simultánea solo se puede llevar a cabo en la misma notaría o se puede hacer en dos notarías diferentes? Mira, aquí siempre nosotros, la sugerencia es que sea en una misma escritura, en una misma notaría, porque existe un mayor control, y más que nada por el tema de los avisos preventivos, por el tema de la calificación del impuesto traslativo de dominio. O sea, no es lo mismo que una misma notaría haga dos escrituras, que de pronto nosotros tengamos una y otra tenga otra, y qué es lo que va a pasar. Nosotros vamos a mandar un impuesto a calificar y luego no sabemos qué va a pasar con el del otro, o qué tal si de pronto manda primero el otro a calificar su ISAI y cuando nosotros mandemos el nuestro, el municipio ya va a tener cargado un valor declarado más alto porque la segunda venta fue más alta. Lo mismo con el tema de la inscripción, con el tema de la prelación. O sea, el control lo va a perder un poco la notaría que haga la segunda venta, ¿ok? Porque no va a saber, o en parte va a saber cómo va el proceso de pagos y cómo va el proceso de inscripción. La realidad es algo que no recomendaríamos por el tema del control que exista tanto en el proceso de pago de impuestos como en la inscripción de la escritura. Perfecto. Pregunta Edgar Karim, ¿desde cuándo subió a 720,000 pesos? Supongo que el monto que se puede recibir en efectivo. Sí, bueno, mencionábamos que era 715,000 y se actualizó ahorita empezando febrero con la actualización de la UMA. Perfecto. Manuel Alvarado, bueno, Manuel, qué bueno que haces esos comentarios. Agradece muchísimo su respuesta. Todas las anteriores, dice que ya no quiso interrumpir más la presentación, pero que ha sido un excelente curso. Y sí, Edgar, efectivamente ya nos confirmaron que son 715,000 el monto máximo a recibir en efectivo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Les recordamos también que las presentaciones que nos hicieron hoy se las vamos a hacer llegar a cada uno de los participantes por medio de correo electrónico para que también ustedes puedan estudiarla y obviamente pues sería buenísimo que se acercaran a la Notaría 30. Con ellos la verdad es que se cierran operaciones de manera muy sencilla, son muy profesionales y bueno, el equipo siempre la verdad es que está para respaldar toda la operación de cada uno de ustedes. Miriam Gaitán también. Una pregunta antes de irnos, perdón. Vane, dinos. Yo tengo una pregunta de por qué de algunos años para acá no están cambiados automáticamente los prediales a nombre de los nuevos propietarios. Tiene uno luego que andar pues casi que un poquito reclamándole a las notarías o pagándole a un gestor para que se haga el cambio de propietario en catastro. ¿Por qué antes? O sea, antes ya era como un given, ¿no? O sea, hacías tu cierre con la notaría tenía que hacer todas esas gestiones y me he topado con multitud de casos, incluso con compras propias, que, o sea, siguen estando las propiedades a nombre de gente anterior, o sea, no sé ahí qué recomendaciones nos puedan dar para que pues no tenga uno que estar haciendo más retrabajos y que luego el cliente se pone nervioso porque va a pagar su predial y sigue a nombre de la persona anterior. Sí, bueno, hace un par de años cuando se pagaba el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el municipio hacía el cambio automático del cambio de propietario, es decir, cambiaba el nombre de a quien le correspondía ahora. De unos años para acá ya no se hace ese cambio de propietario en el impuesto, en el pago del impuesto, y hay que acudir al momento de pagar el predial con la escritura en la que adquiriste el inmueble, pagar un derecho extra, que creo que ronda por los 500 pesos, para que anoten que ahora tú eres el propietario. Entonces, pues yo creo que esto fue un paso para atrás en el municipio, pero podría ser una manera de recaudar un poco más de impuestos y que se acerque la persona que es ahora el propietario
a entregar copia de su escritura acreditando que es el nuevo propietario, ¿no? Entonces ya no es un servicio que las notarías, digamos, o le ofrezcan a los clientes, o sea, ya cada quien, pues... En el caso de nosotros sí, o sea, en el caso de nosotros sí, incluso como comenta Marco, hay municipios en los que te exigen hacer un pago de un derecho adicional por el cambio de catastro, por el cambio de propietario, que a veces, como mencionas, a pesar de que se paga, no lo hacen. Pero lo que nosotros hacemos es verificar que se haya hecho, incluso cuando son municipios en los que no te cobran ese derecho, pues nosotros acordamos con el cliente que una vez que salga la escritura inscrita, le haremos el cambio de propietario, ¿no? Porque en algunas ocasiones nos piden o una cédula catastral actual a su nombre o el predial actual a su nombre en el caso que al momento de la adquisición se haya hecho al tercero o cuarto bimestre, pero es algo que nosotros sí lo hacemos, a lo mejor habrá otras notarías que no, pero en el caso de nosotros sí. Hay otra pregunta. Si el vendedor desea utilizar su recibo de luz para exentar, está casado por separación de bienes, el recibo está a nombre de su esposa, que no figura en la escritura, ¿se puede exentar con este recibo de cambiario? Sí, puede exentar con el recibo a nombre de su cónyuge, nos presenta el acta de matrimonio donde se acredite el matrimonio. También los recibos de luz pueden estar, o los recibos para exentar, pueden estar a nombre de algún ascendiente o descendiente. O sea, si vas a vender de tu papá, de tus hijos, puede estar y es válido para la exención del impuesto sobre la renta. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Parece ser que ya no tenemos... Parece ser que ya no tenemos más dudas. Bueno, había por ahí que si nos podían compartir sus contactos, su información de contacto, teléfono, correo, donde los puedan localizar. Mucho gusto. ¿Quieren que los escribamos acá en el chat? Si lo pueden poner en el chat y ya todos ahí pueden anotar la información de contacto de la notaría. Les voy a escribir los correos. Muchísimas gracias. Este corresponde al link. Tú eres elosa@cyamex.com, que es el del licenciado Enrique Loza. Bueno, por ahí hay otra pregunta y chicos, me tengo que despedir tantito, pero Vane nos va a hacer favor de despedir el curso. Yo les agradezco muchísimo el que hayan compartido esta información con nosotros. Gracias por pasarnos su contacto y bueno, aquí los dejo con su audiencia. Muchas gracias, Marifer. Gracias por la invitación. Gracias. Pues parece que ya no hay más notas. A ver, déjenme checar en el chat, pero... Veo que hay una pregunta. Otra más, ¿verdad? A ver si la pueden checar, por favor. Sí. La pregunta es, ¿qué pasa si el propietario es menor de edad, pero su tutor o padre viven? ¿La cuenta de recibir fondos tiene que estar a nombre de la menor o hay que esperar a que cumpla 18? A ver, aquí hay... o sea, esta la podemos responder en dos partes. Si es menor de edad, para poder vender, necesita de una autorización judicial. Obteniendo esta autorización judicial, ya los padres o el tutor pueden vender en representación del menor. Y la cuenta puede estar a nombre de los padres o de los tutores. Y bueno, si puede estar a nombre del menor, también pudiera recibir bueno, no pudiera recibir el dinero ahí porque él no es sujeto para llevar a cabo una operación como esta, ¿no? Tendría que ser el dinero a la cuenta de los papás o del tutor. Y bueno, al final dice, hay que esperar a que cumpla los 18 años. No, para que pueda vender es necesaria esa autorización judicial.
Por eso siempre cuando van a poner un inmueble a nombre de un menor, siempre los prevenimos de ello, ¿no? Al menos aquí en el estado, si hacen eso, cuando quieran volver a vender, hay de dos, o consiguen o solicitan esa autorización judicial, o esperar a que cumpla los 18 años. Perfecto. ¿Alguna otra duda? A ver, vamos a ver. Pues parece que no, ya nos despedimos ahora sí. A ver, no, a ver, otra más. Pregunta Jesús Alberto, que ¿cuántas UMAS son para poder recibir en efectivo? Sí, danos un segundo. Aquí está. Son 8,025 UMAS, que son 719,250 Se los pesos. vamos a poner el monto máximo de efectivo en el chat para que lo tengan exactamente lo que es. Elegimos 715 para poner algo alrededor, pero acá son 719,200.50. Esto es federalmente, no se aplica para todos los estados, todas las entidades de la República, ¿no? Listo. En UMAS. UMAS son 8,025. Oigan, estamos como que nos vamos y no nos vamos. No, muchas gracias, de verdad, por contestar todas nuestras dudas y nuestras inquietudes. Claro que sí. Muy, Y ya tienen ahí nuestros contactos, cualquier duda que tengan. Operaciones también. Perfecto. Bueno, pues no sé si desean agregar algo, chicos, les agradecemos de verdad mucho por su tiempo y por compartirnos este conocimiento. No sé si quieran darnos algún último mensaje o recomendación adicional. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. Estamos a la orden para cualquier duda, comentario. Ya tienen nuestros datos. Estamos a la orden. Ahorita también les ponemos el teléfono de la oficina. Y bueno, cualquier duda, comentario que necesiten adicional a esto o que surjan preguntas después a la presentación, con todo gusto las podemos contestar y pues estamos a la orden. Perfecto. Bueno, pues ya nada más esperamos que todos podamos copiar por ahí la información que está en el chat y pues a seguir vendiendo. Correcto. Cuidémonos todos. Gracias, buen día. Bye, hasta luego, que estén muy bien. Gracias.